Método científico. Se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. Hay diferentes pasos. El primero, observación. Hizo aparición en el siglo XVII con el astrónomo italiano, considerado el padre del método científico, Galileo Galilei. Hipótesis. Surge de la propia observación, es la explicación que nos damos ante el hecho observado. No debe ser tomadas como verdaderas, ya que solo son interpretaciones. Posteriormente sigue la experimentación, la cual es utilizada desde la Edad Media por los musulmanes. Un ejemplo es Al-Biruni. Este último hizo énfasis en la experimentación repetitiva. Aquí es la verificación de la hipótesis. Teoría. Es una hipótesis en la cual se considera un mayor número de hechos y la explicación del fenómeno que nos hemos hecho tiene una mayor probabilidad de ser comprobada de manera positiva. Ley. Es un conjunto de hechos derivados de observaciones y experimentos debidamente reunidos que se consideran demostrados. En pocas palabras, es una hipótesis que ha sido comprobada mediante el experimento o varios experimentos. Un ejemplo sería Isaac Newton y la ley de la gravitación universal. Por último, la publicación y divulgación. Consiste en dar a conocer la investigación para que le sea útil a los demás. Ciencia. Son conocimientos basados de un método científico que generan un saber de conocimientos empíricos, tecnológicos y científicos. De aquí surge el conocimiento teórico, los cuales son estudios avanzados que son de un gran beneficio para el hombre. Teoría. Se basa en un conjunto de conceptos tales como fenómenos observables, conclusiones y empirismo de hipótesis. Todo lo mencionado se acepta como una explicación de un suceso que fue objeto de estudio. Investigación. Es un conjunto de métodos con la finalidad de adquirir conocimiento de un tema específico. Se investiga a través de artículos, libros, publicaciones de ámbito médico, etc., con el propósito de avanzar en distintas áreas para obtener más conocimientos y desarrollar o plantear más dudas. Tiene que ser novedosa, que no se haya descubierto antes, o porque se haya surgido la oportunidad de hacer la investigación. La ficha bibliográfica es un instrumento de la investigación documental y de campo en el que se anotan, atendiendo a un orden y forma preestablecidos, los datos de una obra ya publicada para poderla identificar y distinguir de otras de sus diferentes ediciones. Un ejemplo pueden ser libros, folletos, artículos de revista, etc. Para que una ficha bibliográfica sea considerada viable, tiene que contar con los siguientes requisitos: nombre del autor, título del libro, nombre del compilador, nombre del traductor en dado caso que exista, nombre del prologuista y lugar de la impresión. Bueno, ahora que ya sabemos qué es una ficha bibliográfica, hablaremos de qué es una ficha de trabajo. La ficha de trabajo es un documento físico o informático usado para documentar información en un trabajo de investigación, exposición oral o en un proyecto. Esta sirve para ver lo que ha logrado a lo largo del proyecto o lo que se ha avanzado en la investigación. Esta debe incluir ideas, veredictos y hechos recopilados gracias a las fuentes. Existen diferentes tipos de fichas de trabajo: hemerográfica, textual, de paráfrasis y de resumen. Empezaremos por la de resumen. En estas se incluyen los datos resumidos del trabajo. De esta manera, el lector puede tener una idea más clara del tema, de la investigación, sin tener que leerlo completamente. Ficha de paráfrasis. En este tipo de ficha se interpreta la información y se escribe lo que se entendió. La idea es que se explique o que se exponga la información en las propias palabras del autor de la ficha. Las fichas de paráfrasis también deben incluir las fuentes consultadas. Fichas textuales. Las fichas textuales incluyen fracciones o pedazos de párrafos relevantes para el trabajo. Es probablemente la más directa, ya que no se analiza la información. Continuemos con la ficha de comentario. En esta se encuentra destinada a expresar la opinión personal, en la que utilizamos nuestro propio criterio y opinión, así viendo más a fondo el artículo. Después sigue la ficha hemerográfica. Esta es una anotación que contiene la información más importante del periódico o revista que se utilizó para juntar la información de un trabajo de investigación. Por último, la ficha de experiencia. No se anotan ideas sino experiencias durante la investigación de los consultores. Métodos de razonamiento. Este término hace referencia a las posibles vías que puede tomar un ser humano al momento de querer resolver un problema. Hablamos concretamente de 3 formas: el razonamiento deductivo, inductivo y abductivo. La elección del método dependerá del problema a resolver. Razonamiento deductivo. Se caracteriza porque parte de datos generales hasta llegar a un dato particular. Un ejemplo clásico de esto es:
Premisa 1. Todos los hombres son mortales. Premisa 2. Sócrates. Razonamiento inductivo. Es el razonamiento que parte de un dato particular hasta llegar a un dato general. Ejemplo. Premisa 1. Sócrates es mortal. Premisa 2. Sócrates es hombre. Premisa 3. Todos los hombres son mortales. El dato particular es que Sócrates es mortal. El dato general es cuando ya implicamos a Sócrates en la categoría de hombre y por lo tanto todos los hombres son mortales. Razonamiento abductivo. Es el que consiste en la obtención de un dato particular a raíz de dos premisas que aparentemente no tienen alguna relación. Ejemplo. Premisa 1. La ventana está abierta. Premisa 2. Hay huellas de perro en el suelo. Premisa 3. El perro que tiene el vecino se metió a la casa. En este ejemplo podemos notar que las premisas por sí solas no otorgan información importante, pero en conjunto nos dan un resultado interesante que puede ser de nuestra utilidad. La investigación se divide en dos enfoques, el cualitativo y la cuantitativa. El cualitativo utiliza recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. La cuantitativa utiliza la recolección de análisis de datos para afinar las preguntas de investigación o relevar nuevas integrantes en el proceso de interpretación. El enfoque cuantitativo tiene cuyas características de medir fenómenos, utiliza estadísticas, emplea experimentación y analiza causa-efecto. En el proceso cuantitativo es secuencial, deductivo, aprobatorio y analiza la realidad objetiva. En cuantitativo, que posee bondades, generalización de los resultados, control sobre fenómenos, precisión, réplica y predicción. El enfoque cualitativo, cuyas características son: no busca la réplica, se conduce básicamente en ambientes naturales, los significados se extraen de los datos y no se fundamenta la estadística. La cualitativa en proceso es inductivo, recurrente, analiza la realidad subjetiva y no tiene ecuencia circular. Cualitativa posee bondades profundas de ideas, amplitud, riqueza interpretativa y contextualización del fenómeno. El marco teórico es basado sobre información que nos interesa de las referencias para nuestro problema de investigación. También se usa para ordenar la información recopilada, empezando a aprender más acerca de la historia de origen y alcance del problema, qué métodos se han aplicado exitosamente o erróneamente para estudiar el problema que se ha relacionado con nuestro cuestionamiento, saber qué preguntas existen para resolver, o también resolver cómo se puede analizar los datos y refinar el planeamiento y sugerir una hipótesis nueva o seguida. Justificar la importancia del estudio para finalizar. El marco teórico también es fundamental de la investigación. Está integrado por un conjunto de conocimientos que elabora el investigador y al fin apoyar el estudio que se propone realizar. También en el fundamento de la investigación son conocimientos solo con aquellos que el investigador considera certeros, sino que también pueden incluir aquellos que consideran probablemente certeros. Esto último ocurre cuando el problema que se investiga es completamente novedoso. El marco teórico tiene muchas etapas, cuales también se pueden calificar a ver si coincide con lo que se ha investigado y planear resolver en el futuro. Literatura y fuentes. Fuente primaria, en otras palabras, es una fuente primaria en la información de la primera mano obtenida directamente del origen. Es por ello que hay muchas cosas que se consideran fuentes primarias. Por ejemplo, una fuente primaria puede ser una persona que relata su versión de los hechos, tales como un tornado o un crimen. Los documentos originales, tales como cartas, diarios, discursos, entrevistas y memorias, son consideradas una fuente primaria. Una fuente secundaria. Con frecuencia la fuente secundaria es una versión contada o un resumen de los eventos. La fuente describe la información tales como una persona, lugar, evento o cosa, pero no ofrece un relato de la primera mano. Por lo tanto, una fuente secundaria es una biografía, una perspectiva histórica, un documental de radio, una reseña o un rumor. Y para finalizar, una fuente terciaria es una selección y complicación de fuente primaria y secundaria, donde la materia de la primera mano o relativa a un fenómeno
más los comentarios, análisis y crítica basada en fuentes primarias. Alcances que puede tener el proceso de investigación cuantitativa. Una vez decidido que se realizará la investigación, el siguiente paso es visualizar el alcance que éste tendrá. Los diferentes alcances que puede tener nuestro estudio cuantitativo se dividen en exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. A continuación se explicará cada uno de estos alcances. Hablando del estudio de alcance exploratorio, estos se realizan con el objetivo de examinar un tema o problema de investigación poco estudiado. Tal sería el caso de investigadores que pretenden realizar fenómenos desconocidos o novedosos, una enfermedad de reciente aparición, una catástrofe ocurrida en un lugar donde nunca había sucedido algún desastre. Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa. Estudios con alcance descriptivo. Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. Estudios de alcance correlacionales. Este tipo de estudios tienen como finalidad conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. En ocasiones solo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre 3, 4 o más variables. La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras. Por último, hablaremos sobre los estudios de alcance explicativo. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. Las investigaciones explicativas son más estructuradas que los estudios con los demás alcances, y de hecho implican los propósitos de estos, además de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia. Diseños de investigación. Es muy importante conocer los diferentes tipos de diseños de investigación, y esto para evitar errores a la hora de identificarlos. Hablando ya de los diseños de investigación, estos se dividirán en dos dependiendo si el investigador realiza o no una exposición o estímulo al grupo de personas al que se va a estudiar. En caso de que el investigador realice un estímulo, se estará hablando de un estudio experimental, y en caso de que no se realice ese estímulo, se hablará de un estudio observacional. Hablando acerca del estudio observacional, este será donde no se provoque el estímulo. Y aquí se realiza la pregunta, ¿hay un grupo de comparación? En caso de que no haya un grupo de comparación, estaríamos hablando de un estudio descriptivo. El estudio descriptivo es el primer paso de la investigación biomédica y permite describir la frecuencia, historia natural y los posibles determinantes de la condición a investigar. Este se va a dividir en dos: reporte de casos, en donde se describe la patología de un solo paciente de forma completa en tiempo, lugar y espacio, y serie de casos, cuando se reúne un grupo de pacientes y se le describe la patología de manera conjunta a todos los individuos con la misma patología. Volviendo a la pregunta, ¿hay un grupo de comparación? En caso de que la respuesta sea sí, estaríamos hablando de un estudio analítico, y este se va a dividir en tres dependiendo de la direccionalidad temporal del estudio. Primero hablaremos del estudio cohorte. Este comienza con la exposición, por ejemplo, el uso de anticonceptivos orales, y se realiza un seguimiento a los usuarios o usuarios por varios años para determinar la ocurrencia de un evento, que sería la patología, una trombosis venosa profunda, por ejemplo. El segundo estudio sería el estudio transversal, donde la exposición y el evento o desenlace ocurren al mismo tiempo o en un punto determinado del tiempo. Sería como tomar una fotografía. Todo ocurre en el mismo momento. Y el último sería estudio de casos y controles. Aquí se comienza observando el evento, por ejemplo, la trombosis venosa profunda, que sería la patología, y se evalúa en retrospectiva la exposición, la cual sería el consumo de anticonceptivos orales. Hablando del estudio experimental, aquí el investigador asigna una exposición o realizará un estímulo al grupo de personas al que se quiere estudiar.
Se hace la pregunta, ¿el estudio fue aleatorio? Si la respuesta es sí, sería un estudio aleatorio controlado, donde se escogerá el grupo de personas sin importar sus características. Si la respuesta es no, estaríamos hablando de un estudio no aleatorizado. Aquí, el investigador escoge a un grupo de personas con ciertas características para realizar el estudio. En la clase de metodología de la investigación, el maestro nos enseñó los diferentes tipos de bibliografías que existen y que más común usamos nosotros los estudiantes. Está el estilo APA y el estilo Vancouver. Como sabemos, las bibliografías se utilizan como base para la redacción de un artículo. Les comentaré las reglas que debe de llevar el estilo Vancouver primero para que se ubiquen. Vancouver. Las citas se enumeran con superíndice sin paréntesis. No se usan notas de pie de página. Todos los documentos consultados se hacen constar al final del trabajo, bajo el epígrafe referencias bibliográficas. Las referencias deben enumerarse consecutivamente según el orden en que se mencionen por primera vez en el texto, en las tablas y en las leyendas de las figuras. Se recomienda que se utilicen números arábigos en superíndice y sin paréntesis, como comentaba. Se incluyen solo aquellas referencias consultadas directamente. No se deben hacer citas de citas o segundas fuentes. Se deben consultar los documentos completos. Debe evitarse citar resúmenes. Si por un motivo muy justificado se cita un resumen, se debe especificar, poniéndolo entre corchetes después del título. Los documentos que se citen deben ser actuales, salvo por motivos históricos o si no encontrésemos referencias actualizadas. En el estilo APA, la primera vez que se hace la cita deben escribirse todos los autores si son 5 o menos. Las siguientes veces se nombran todos si son 1 o 2 y se pone el apellido del primer autor y et al. Si son 3 o más. Si son 6 o más autores, la primera y siguientes veces se pone el apellido del primer autor y de nuevo et al.